Jorge Luis Lavalle Mauri. Señor secretario, bienvenido al Senado de la República. Bien, yo quiero exponer un tema que es de enorme preocupación para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en el Senado y que tiene que ver con los niveles de endeudamiento de nuestro país. La responsabilidad en el gasto y el correcto manejo de la deuda soberana son y serán siempre una de las principales cartas de presentación de cualquier nación. Y permítame darle algunos datos históricos que estoy seguro le van a sonar muy familiares. En el 2010, usted recibió, de hecho, del ahora senador exsecretario Cordero, un nivel de deuda total cercano a los 35.4% del PIB. Por cierto, con una tasa de crecimiento de alrededor del 3.9%. Usted en 2012 le entrega al exsecretario Videgaray 37.5% del PIB, solamente 2 puntos creció la deuda en su administración, con un nivel de crecimiento del 3.8%. Y hoy recibe usted, o al menos para las proyecciones de 2016, un nivel de endeudamiento que según sus datos llegarán a 50.5% del PIB, con un nivel de crecimiento que duramente o difícilmente llegará al 2%. Todo parece indicar, secretario, que, pues dado su buen resultado anterior, lo llamaron para intentar corregir este desastre económico de la actual administración. Pero dudamos que eso sea suficiente. Para corregir este escenario y este terrible desastre, va a ser necesario que regresen los gobiernos responsables de Acción Nacional y no tenga duda que eso muy pronto va a suceder. Ahora bien, la deuda interna se estima que alcanza 28.5% del PIB, es decir, 5.4 billones de pesos, y la externa 16.3, equivalente a 177.299 millones de dólares. Pero las consecuencias de un sobreendeudamiento, secretario, no solo afectan, como bien lo comentó usted, la reducción de la calificación de la deuda por parte de las calificadoras internacionales o el efecto que generan en el tipo de cambio, sino que representan impuestos futuros para las familias mexicanas, que ya se están viendo afectadas, por cierto, por la misma depreciación que comentábamos del tipo de cambio, así como el aumento claro en los costos de varios insumos básicos. Pero profundizando en el tema de la deuda, como es de su conocimiento, existen diversos estados que se han sobreendeudado y que han puesto en riesgo la viabilidad de sus finanzas públicas. Tal es el caso de ejemplos como los de Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Durango y Tamaulipas, por dar algunos ejemplos, que recientemente, por cierto, han optado por la alternancia política, pero cuyas autoridades locales han dejado casi en quiebra a sus administraciones. Pongo ejemplos claros, el caso de Chihuahua, la deuda ha llegado a poco más de 42,000 millones de pesos, que representa 200.12% de sus participaciones. En el caso de Quintana Roo, la deuda es de poco más de 22,400 millones de pesos. Esta cantidad representa casi 3 veces las participaciones federales y el 94% de sus ingresos totales. Ejemplo, Veracruz, que es uno de los más destacados. El gobernador Javier Duarte también duplicó la deuda desde el inicio de su gestión. Hoy el estado de Veracruz supera los 45,000 millones de pesos, equivalentes al 126% de sus ingresos por participaciones. También están casos como los estados de Durango y Tamaulipas. Ya para terminar de dar ejemplos, en el caso de Durango, recibe el gobernador Rosa Saizpuro una deuda que supera los 7,400 millones de pesos. En el caso de Tamaulipas, los 17,000 millones de pesos. Desde luego no son todos los casos. Tenemos casos como el de Coahuila, que creo que es el más emblemático de todos, pero ante la inminente aprobación del paquete económico, secretario, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos anticipar que no aprobaremos este paquete económico si no se pone sobre la mesa de discusión este tema. El fenómeno de la alternancia política en distintos estados del país, como son los que mencioné, presenta un componente fundamental para poder responder a la ciudadanía, partiendo de este mal estado financiero, económico y de alto endeudamiento. Por ello la pregunta, secretario: ¿cuáles son las medidas y programas que la Secretaría tiene previstas o en marcha para el ordenamiento y resarcimiento de las finanzas de estas entidades? Y si ya existen investigaciones sobre las posibles prácticas ilícitas por parte de los gobiernos salientes. Por su atención y comentario, secretario, muchísimas gracias. Gracias, senador José Luis Lavalle Mauri. Tiene uso la palabra el señor secretario.
Muchas gracias al senador Lavalle por sus planteamientos. Aquí vale la pena recordar que el paquete económico es probablemente el ejercicio más depurado de colaboración de poderes que hay. Es un planteamiento que hace el Ejecutivo, que aprueba el Legislativo y cuya constitucionalidad revisa la Corte. Ese es probablemente los pocos actos en donde al mismo tiempo y en un solo espacio los tres poderes se conjugan para darle al país certeza en términos de la conducción de su paquete económico. Señalar que efectivamente México descansa en términos de su buen nombre, su buen crédito, en una gestión financiera, en una gestión macroeconómica responsable que tiene largo tiempo y del que esta administración no está exenta. Para ello basta la pena señalar, el senador Lavalle comentó la opinión de algunas calificadoras. Yo quisiera citarlas. Standard & Poor's dice, por ejemplo, en su última revisión, el historial de cautelosas políticas fiscales y monetarias de México ha contribuido a limitar los déficits gubernamentales y a la baja inflación, además de mantener una deuda externa moderada. Moody's dice, la perspectiva considera el fuerte compromiso de las autoridades por lograr la consolidación fiscal y contener las presiones de liquidez de Pemex en un entorno con bajos precios de petróleo. Fitch señala un historial de políticas económicas disciplinadas que han afirmado la estabilidad macroeconómica y limitado los desequilibrios y el trabajo de las autoridades para ajustar las políticas económicas y adaptarlas de manera oportuna y ordenada al nuevo entorno económico. Esto es, las calificadoras coinciden en que el manejo reciente de la política económica, el que corrió a cargo del secretario Videgaray, fue un manejo responsable y así habría que reconocerlo. Y baste acreditar no solamente la opinión reciente, sino el hecho de que las tres calificadoras aumentaron la calificación de la deuda de México en todos los casos. Esto es, hoy la calificación de deuda ha sido la más alta de la que nunca ha gozado el país. Eso es cierto en el caso de Moody's, de Standard & Poor's y de Fitch. Y respecto de todas ellas, el paquete económico que hoy se somete a consideración del Congreso cumple con los extremos que habían señalado. El paquete no sorprende porque además ya se había anticipado que habríamos de regresar tiempo atrás, antes incluso de que las calificadoras lo señalaran, se había señalado que el estímulo fiscal sería temporal y que tendríamos que regresar a un entorno estable de deuda como porcentaje del PIB, cosa que estamos haciendo en este paquete. La preocupación de las calificadoras estribaba en tres elementos: que el Ejecutivo fuera capaz de presentar un paquete responsable, cosa que hicimos; que el Ejecutivo fuera capaz de implementar ese paquete responsable una vez aprobado, cosa que haremos; y que encontremos un entorno en el Congreso conducente a aprobar el paquete en términos que acrediten responsabilidad, cosa que estamos absolutamente ciertos habrá de suceder. Estamos dispuestos a trabajar con todas las autoridades y con todos los ejecutivos locales en aras de ayudarles a contribuir a que tengan certeza en sus finanzas públicas. Y el año que entra habremos de hacerlo en primera instancia al amparo que un paquete económico que, descansando sobre la dinámica de los ingresos tributarios, les habrá de permitir un crecimiento muy importante tanto en sus participaciones como en sus aportaciones. Habrán de entrar en consecuencia las nuevas administraciones todas bajo un entorno de finanzas públicas en donde los recursos que habrán de tener de libre designación por cuanto a las participaciones se refiere será superior en términos nominales en casi 59,000 millones de pesos, y por cuanto a las aportaciones se refiere serán superiores también en términos nominales en un porcentaje o en un monto también significativo, casi 35,4 mil millones de pesos. Sumados los recursos adicionales de participaciones y aportaciones, estamos hablando de casi 96,000 millones de pesos. Esto es, con cargo a una buena generación de ingresos tributarios, con cargo a una buena administración tributaria, habrán de empezar su administración en este contexto muy difícil por el que atraviesa la economía mexicana, con un incremento muy sustancial de participaciones y aportaciones y con la plena disposición de la Secretaría de trabajar junto con ellos para asegurar la salud de las finanzas públicas de los ejecutivos de los estados y de los municipios. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Doctor Luis Fernando Salazar.
Gracias, senador presidente. Buenas tardes, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República. Señor secretario, creo que es preciso insistir que los altos niveles de deuda pública del gobierno federal, así como los altos niveles de deuda de muchos estados, como Coahuila, agobian ya a todos los mexicanos. Y agobian porque estas deudas no han sido más que el producto de la irresponsabilidad y de la impunidad que prevalece en todos los sentidos en nuestro país. Usted ya conoce el caso de Coahuila y nuevamente le vuelvo a platicar de él. El estado de Coahuila que yo represento. Un estado, señor secretario, que usted tiene los datos, que de la noche a la mañana aumentó su endeudamiento en un 10,000%. Un estado en donde los últimos 5 años, del 2011 al 2016, hemos pagado 19,000 millones de pesos por puro concepto de intereses y manejo de deuda, y hoy seguimos debiendo los 37,500 millones de pesos. Lo preocupante, señor secretario, es que este gobierno siga siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila. Allí está Chihuahua, allí está Veracruz, allí está Quintana Roo. Por supuesto, el propio estado de Coahuila, donde los Moreira, Humberto y Rubén han saqueado y han endeudado de forma aberrante el futuro de los coahuilenses. A pesar de que tienen pruebas, de que hay denuncias presentadas, la presente administración no ha hecho absolutamente nada para detener este saqueo. Por el contrario, ahí siguen solapando el desastre financiero que se vive en estados como Coahuila. Por eso desde aquí, señor secretario, hago un llamado y una atención urgente al gobierno federal, al que hoy aquí representa, para que intervenga lo antes posible, para que se interponga entre el saqueo impune del cual estamos siendo objeto los coahuilenses. Se requiere de diagnósticos serios de quiénes son y quiénes han sido los responsables de estos actos. Tan solo en los últimos días, señor secretario, se han vuelto a documentar las propiedades y el dinero robado a los coahuilenses que han tenido que ser incautados por parte del gobierno americano. Ustedes tienen la facultad de seguir la huella del dinero. Colaboren con los coahuilenses, sigan la huella del dinero robado, dinero que fue pedido prestado a nombre de todos los coahuilenses. Síganle la huella a las empresas fantasma y operaciones simuladas que ha hecho el actual gobernador Rubén Moreira, que sigue siendo la fórmula de los Moreira, del Moreirato, para robarle a la gente de Coahuila. Por eso, señor secretario, no puedo dejar de insistir y de cuestionar hasta cuándo van a permitir que Coahuila, que Veracruz, que Chihuahua, que Quintana Roo sigan siendo víctimas de pandillas en el poder. ¿Hasta cuándo este gobierno federal va a seguir permitiendo que los políticos de siempre hagan lo de siempre? Robarse el dinero de los ciudadanos, pagar a empresas fantasmas para vaciar las arcas y llenar sus bolsillos, mientras los bolsillos de los ciudadanos se quedan vacíos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Luis Fernando Salazar Fernández.